en los cielos, creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Vamos en oración delante de su presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, para dar las gracias primeramente por la vida, la salud, por este hermoso día que usted nos ha concedido y por esta nueva oportunidad que tenemos de poder reunirnos para estudiar, para meditar en su palabra, siempre teniendo una buena actitud para poder abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para poder recibir el mensaje que nos traerá en esta tarde nuestro hermano Andrés. Que sea, Señor, con él, bendiciendo su vida, dándole siempre, Señor, una inteligencia, habilidad, conocimiento, para poder expresar con sencillez su palabra y para que todos los que estamos escuchando podamos edificarnos en esta tarde. Damos gracias, bendito Señor, por el cuidado que has brindado a cada uno de tus hijos en todo lugar de este mundo, y agradeciendo también por la ayuda a los enfermos, hermanos que sufren enfermedades, porque usted siempre cuida de ellos, Señor, y provee lo necesario para su vida, aumentando su fe y dando siempre un buen ánimo para enfrentar el día a día. Damos gracias, bendito Señor, también por la providencia que siempre provee para tus hijos todo lo necesario. Nunca nos hace faltar nada y podemos estar contentos con todo lo que usted nos da cada día. Bendito Señor, oramos por nuestros hermanos que aún no se conectan, oramos por aquellas personas que no son cristianas, que no han obedecido el Evangelio, esperando que en esta tarde ellos puedan tener el deseo de escuchar, de entender y de obedecer su palabra, para que puedan alcanzar también la salvación de sus almas, recibiendo el perdón de todos sus pecados. Bendícele, Señor, grandemente, y bendice a aquellos que le hemos hablado de tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que le hemos entregado un folleto, un estudio, que puedan ellos meditar y puedan tomar la hermosa decisión de seguirte fielmente a ti, Padre Santo. Gracias le damos por cuidar de nuestros padres, cuidar de nuestros hijos, cuidar de cada uno de nuestros hermanos. Damos gracias por esa gran bendición. Todo esto le pedimos y le rogamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermano Andrés, el lugar es suyo. Sí, muchas gracias, hermano Marcos. Hermanos queridos, muchas gracias por recibirme en sus casas. Este es un buen momento para empezar a hablar ahora de lo que los científicos dan fe, ya que entramos al punto de los científicos dan fe de la existencia de Dios, después de haber visto algunos puntos, por ejemplo, el conocer a Dios por medio de su revelación, el haber visto algunas posiciones que existen principales en cuanto a la existencia de Dios, y también haber profundizado en cuanto a la falsa ciencia mencionada en las Sagradas Escrituras. Ahora toca precisamente toca el tiempo de hablar de los científicos. Científicos dan fe de que existe Dios. Lógicamente no vamos a citar a todos los científicos, no acabaríamos en semanas, pero sí vamos a citar de los más reconocidos, de los más importantes. Cada vez que hay un descubrimiento arqueológico, se demuestra mejor la existencia de Dios. La ciencia trabaja con dos razonamientos a saber. Los razonamientos son el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Cuando hablamos del razonamiento deductivo, se trata de un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente por las premisas presentadas. La palabra premisa quiere decir una afirmación, idea de algo que se da por cierto. Tradicionalmente se considera, y en muchos casos todavía se considerará, que la deducción es un método de razonamiento que va de lo general a lo particular. Por ejemplo, algo siempre fue porque lo existente no pudo existir de la nada. Ese es un razonamiento deductivo. Hablando del inductivo, también no quiero profundizar mucho en esto, ya que esto lo practicamos constantemente cuando estamos estudiando algo. Practicamos mucho lo que es la deducción y la inducción.
El inductivo es aquel razonamiento que va de lo específico a lo general. En inglés se le llama down top. Basta ver la maravilla de cada cosa en el mundo para saber de la existencia de un Dios. Esto es un razonamiento inductivo. Se induce por lo que uno ve, por lo que uno mira, o por lo que uno escucha, ¿verdad? Y que cree que es correcto. Considerando esto dicho, veamos lo que dice Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20. Romanos 1 del 18 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Palabras que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Roma. Les dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estos son versículos que el apóstol Pablo le profirió a los romanos, ¿verdad? En cuanto a la situación de ellos, personas idólatras, personas que preferían adorar a la creación en vez de al Creador, personas que habían cambiado, ¿verdad?, la naturaleza por cosas antinaturales, personas que necesitaban saber que no tenían excusa delante de Dios por el hecho de no haber recibido la ley de Moisés como la recibieron los judíos. Ellos no tenían excusa por eso, porque aún las cosas creadas dan testimonio de que lo que existe viene de lo invisible. Lo que se ve viene de lo que no se ve. Así de que estos hombres no tenían excusa. Entonces Pablo aquí aplica los razonamientos deductivos e inductivos. Tienes que deducir esto por esto y por esto otro. Y ahora esto te induce a arrepentirte porque no tienes excusa delante de Dios. En esos versículos, aunque podemos citar muchos versículos y podemos citar todo el capítulo 1 de Romanos, se puede ver mucha inducción y deducción que Pablo aplica, por lo cual los hombres no tienen excusa delante de Dios. Pero vamos a pasar directamente al testimonio de los científicos, porque después de este punto, hermanos, vamos a estar razonando acerca de cómo Dios, ¿verdad?, existe, porque Él es el creador de la ciencia. Él es el creador de la ciencia. Sin embargo, ahora vamos a entretenernos un rato aquí con los testimonios de los científicos. Vamos a ver unos que otros testimonios. No vamos a ver mucho. La ciencia, amados, la ciencia ha sido falsamente acusada de que siempre está probando que Dios no existe. Esa es una falsa acusación. Sería difícil crear una mentira más grande que esta. Si bien la ciencia no puede probar que Dios no existe, hay una montaña de evidencia científica que apunta directamente a que hay un creador, de que existe un Dios. Las pruebas que da la ciencia nos inducen a la existencia de un Dios todopoderoso. Aparte está la fe en Dios, adquirida por la palabra. Su palabra es un registro de pruebas y de evidencias que no tienen vuelta de hoja. Hay declaraciones muy explícitas, muy claras. Por ejemplo, en el Salmo 111, versículo 2, por favor. Salmo 111, versículo 2. Dice el salmista, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren, de todos los que la aprecian, de todos los que con ella se gozan. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Ahí en Colosenses 1:17, hay esta declaración muy clara en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en él subsisten. ¿Verdad? En Salmos 19.1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 104.5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, y no será jamás removida. O sea, mientras Dios quiera, hermanos, mientras llega el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido, la tierra no será removida jamás. En Job 26.7 también dice: Él extiende el norte sobre vacío. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra. ¿Sobre qué cree usted que está colgada la tierra? Sobre nada. La tierra está colgada sobre nada, hermanos. La tierra está sostenida con nada. La tierra está en el vacío. Dios la sostiene, hermanos. No necesita nada más para sostenerse, sino solamente el poder de Dios. Así de que, aparte de la palabra, hermanos, con estas premisas tan claras en cuanto a la existencia de Dios y en cuanto a que Dios hizo todas las cosas de una forma perfecta, pues están las profecías también, hermanos. Profecías que en gran parte, yo creo que la mayoría de las profecías ya se han cumplido a cabalidad. No hay ni una profecía que se haya cumplido de una manera chueca o diferente a como Dios la manifestó. Dios manifestó profecías que se han cumplido a cabalidad, correctamente, 100%. Y lógicamente todavía nos faltan profecías que se cumplan, profecías que todavía debemos de ver nosotros. Pero son pocas a comparación de todas las que se han cumplido. Todo lo que Dios anticipó, hermanos, se ha cumplido. Y todo muestra que la vida, el mundo va para donde Dios registró que tenía que ir. Y por lo tanto el fin se vislumbra de la forma que Dios describió. En su palabra está todo registrado. Descubrimientos que paulatinamente ha estado haciendo el hombre, Dios los anticipó con su palabra. Él dejó el registro ahí. Muchos hombres están haciendo descubrimientos en el trayecto de la historia y Dios desde el inicio ya había registrado eso. En todos los aspectos, hermanos, donde observamos a la ciencia, el resultado de deducciones indican la existencia de Dios. Por ejemplo, hablando de la biofísica, hermanos, es una materia que estudia la vida de todos sus niveles, desde los átomos, las moléculas, las células, organismos, ambiente. A medida que progresa la física y la biología, que esto es la biofísica, los biofísicos encuentran nuevas áreas para explorar y aplicar su experiencia, crear nuevas herramientas, sobre todo para aprender. Alister McGrath, ¿verdad? Voy a hablar de un científico. Alister McGrath, que nació en 1953, es un hombre que ejerció la biofísica. Es teólogo. Aparte de biofísico, es teólogo. Es un profesor de ciencia y religión de la Universidad de Oxford. Es uno de los mejores apologistas cristianos del momento, según lo registra la información en la Wikipedia. Describe su posición ideológica inicial de rechazar las preguntas últimas. Fíjese, este hombre era un ateo. Él rechazaba las preguntas sobre la existencia del hombre y para qué había sido creado el hombre, porque pensaba que la ciencia exigía ser materialista. Cuando hablamos de una persona que es materialista, estamos hablando de una persona que no cree en el espíritu, no cree en la vida espiritual.
Pero este hombre, en vez de aferrarse a una mentira, él narra con sus propias palabras que sus estudios de ciencia en Oxford y en Cambridge lo llevó a un progresivo descubrimiento del valor que tienen las preguntas fundamentales de todo hombre, las preguntas fundamentales que todo hombre se plantea. Reconoce que la mayoría de los científicos comprenden la necesidad de una visión enriquecida de la realidad que admita el asombro y el misterio. Note aquí, el asombro y el misterio, ya no está hablando de ser materialista. El misterio tiene que ver con las cosas invisibles. Un ser invisible creó todo en forma milagrosa. Son el estímulo necesario para el progreso de la ciencia. Estas son palabras de este hombre. Y finalmente admitir la fe en Cristo que le conduce a su estudio en profundidad. Este es un hombre religioso. Vamos a ver en estos personajes, no vamos a encontrar a ningún hermano en Cristo, pero vamos a encontrar personas religiosas que creen en la existencia de Dios. Que su doctrina esté equivocada, ¿verdad? Es otra cosa. Pero ellos creen en la existencia de Dios por su erudición como científicos. A propósito, alguien del mismo ramo que este científico comentó: la fe y la razón son como las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Así que tenemos a este hombre y luego tenemos a otro que también no es muy conocido por nosotros, ¿verdad? Georges Lemaitre. Georges Lemaitre. Este hombre nació en 1894 y duró hasta 1966. Todo mundo sabe algo de Galileo, de Newton, de Einstein, de Tomás Alva Edison, por citar algunos nombres conocidos, ilustres, científicos. Pero pocos han oído hablar de Georges Lemaitre. Este es el padre de las teorías actuales, hermanos. Sobre el origen del universo, dijo: Dios está en el principio de la reflexión de un creyente y al final de las investigaciones de un científico. Confesó la existencia de Dios. Aprendiendo un poco más acerca de los científicos en manera general, hay una página que tiene un estudio muy fuerte, se llama Aprendamos de las Religiones. Escribe lo siguiente: es muy habitual hoy en día ver a muchos ateos tachando de ignorantes e incultos a quienes creen en Dios, como si profesar una religión fuese propio de personas sin cultura. Algunos incluso consideran que la religión es incompatible con la ciencia y por tanto niegan que un científico pueda ser una persona creyente. Se trata, por supuesto, de absurdos prejuicios basados en la más absoluta ignorancia. Ese es un comentario de esta página. Porque en esta página, amados, encontramos a otras personas registradas de la ciencia. Y vamos a pasar a otro hombre de la ciencia. Albert Einstein. Este es sumamente conocido, aunque fue un hombre de 1879 hasta 1955. Fue Premio Nobel de la Física en 1921. Este hombre dijo estas palabras: la ciencia sin religión es renga. No sé si sepan la palabra renga. La religión sin ciencia es ciega. Ante Dios somos todos asimismo sabios e igualmente tontos. Lo más hermoso, sigue diciendo, que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de todo arte verdadero y la ciencia. Y luego sigue diciendo: hay dos maneras de vivir una vida. La primera es pensar que nada es un milagro. La segunda es pensar que todo es un milagro. De lo que yo estoy seguro, dice Einstein, es que Dios existe.
A través del universo incomprensible se manifiesta una inteligencia superior e infinita. Palabras de Albert Einstein. ¿Qué me dice de Copérnico? Usted ha oído de Copérnico, me imagino, ¿eh? Este hombre considerado como el precursor de la astronomía moderna, nacido en 1473 y muerto en 1543, dijo: ¿quién que vive en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes? ¿Quién no adorará al arquitecto de todas las cosas? ¿Quién es el arquitecto de todas las cosas? Este hombre no tuvo que decirlo. Yo corté el comentario porque era demasiado largo y cortaba esta idea principal, la cual seguía más adelante. Pero se está refiriendo a Dios, el arquitecto de todas las cosas. ¿Quién no adorará al arquitecto de todas las cosas? Tomás Alva Edison, hermanos. Usted habrá oído de Edison. Me imagino que en Chile hay escuelas que llevan su nombre, porque este hombre fue un inventor, fue un hombre de negocios estadounidense y tuvo mucha experiencia con la electricidad, especialmente inventó la luz a través de un bulbo, con una bombilla como la que tenemos en la mayoría de nuestras casas, y ha sido descrito como el mayor inventor de Estados Unidos. ¿Qué dijo este hombre? Bueno, una máxima de él es: mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de ellos, que es Dios, el máximo ingeniero. Newton. Usted también habrá oído de Newton. Isaac Newton. Este hombre físico, teólogo, inventor, alquimista, matemático. Este hombre fue el primero en demostrar las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra, fíjese, y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes, los de allá en el mundo sideral. En 1643 nació y murió en 1727. Él dijo esto: un gran descubridor de las cosas que no había descubierto otra persona. Lo que sabemos, dijo él, es una gota. Lo que ignoramos es un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido salir sino del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Aquí tenemos una declaración de Isaac Newton. Y hay otro más también muy conocido, Pasteur. ¿Usted conoce a Louis Pasteur? Hombre conocidísimo, ¿verdad? No está muy lejos de nosotros, porque ¿quién no ha oído de la rabia? Y este hombre inventó la vacuna de la rabia. Por eso, y también inventó la técnica de la pasteurización, ¿verdad? Como la leche pasteurizada. Este hombre nació en 1822, murió en 1895, fue uno de los 3 fundadores de la microbiología, produjo la primera vacuna contra la rabia y el proceso de pasteurizar. Él comentó lo siguiente: cuanto más conozco, más se asemeja mi fe a la de un campesino bretón. Una de sus miras era que su trabajo ayudara mucho a salvar a los niños que sufren. Pero me llamó la atención esta frase que él dijo: mi fe se asemeja a la de un campesino bretón. Entonces dije, pues, ¿qué quiere decir este Louis Pasteur? Ahí me está poniendo una parábola. Pues me fui a investigar, hermanos. Los campesinos bretones son personas de Bretaña y son reconocidos porque son personas sumamente piadosas. O sea, son muy cercanas al carácter de Dios. Entonces, cuando él decía mi fe se asemeja a la de un campesino bretón, quería decir que su fe se asemejaba a personas piadosas, a personas muy
¿cómo pudiéramos decir? Esas personas que a veces nos topamos y que decimos, esta persona es un pan de dulce, ¿verdad? Personas muy, muy cariñosas, muy atentas, muy serviciales. Y así de que esa confesión de Louis Pauster también nos enseña de que él confesó de que Dios existía. Hermano Andrés, vamos a ubicarlo. Ok, hermano. ¿Hermano se le cortó? Estoy aquí, hermano. Volvió ya. Ok. Bueno, después de haber visto esto, ya para concluir tengo al menos otros dos casos muy interesantes. La página www.unav.edu, y es una página que habla de la ciencia y razón y fe, y da algunas semblanzas de algunos científicos también. Entre ellos está un profesor llamado Michael Heller. Esta página habla de este hombre, dice: sacerdote y cosmólogo, ganador del premio Templeton, ¿verdad? El premio Templeton, también me puse a estudiar eso, no sabía qué era. El premio Templeton rinde homenaje a una persona viva que haya hecho una contribución excepcional a la afirmación de la dimensión espiritual de la vida. Entonces él ganó ese premio. Él dijo estas palabras: si nos preguntamos la causa del universo, nos debemos preguntar sobre la causa de las leyes de matemática. Al hacerlo, volvemos al grano plano del pensamiento de Dios sobre el universo. La cuestión de la última causalidad: ¿por qué hay algo en vez de nada? Cuando hacemos esta pregunta, no estamos preguntando sobre una causa como cualquier otra causa. Estamos preguntando sobre la raíz de todas las causas posibles. La ciencia no es sino un esfuerzo colectivo de la mente humana. Fíjese, la ciencia no es sino un esfuerzo colectivo de la mente humana tratando de leer la mente de Dios. Se me hizo muy bueno este pensamiento. Otro hombre también mencionado por esta misma página, el doctor Francis Collins. Este hombre es una persona director del proyecto Genoma Humano. Este hombre tiene que ver con el ADN. En inglés es Human Genome Project. Dice él: he dirigido un consorcio de científicos en la lectura de 3.1 billones de cartas de genoma humano. Nuestro libro de instrucciones del ADN, como creyente, yo veo el ADN, la molécula de información de todas las cosas vivas, como el lenguaje de Dios y la elegancia y la complejidad de nuestros propios cuerpos y del resto de la naturaleza, como una reflexión sobre el plan de Dios. Yo no siempre acogí estas perspectivas. Como estudiante graduado de química física en la década de los 70, yo era un ateo, no encontrando razón para postular la existencia de ninguna verdad fuera de las matemáticas, la física, la química. Pero entonces fui a la escuela de medicina y junto al lecho de mis pacientes encontraba casos de vida o muerte. En una ocasión, retado por uno de estos pacientes, me preguntó: ¿qué cree usted, doctor? Y comencé a buscar respuestas. Tuve que admitir que la ciencia que yo tanto amaba era incapaz de contestar las preguntas tales como: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estoy aquí? En fin, ¿por qué funciona la matemática? Si el universo tuvo un comienzo, ¿quién lo creó? ¿Por qué las constantes físicas en el universo están tan finamente ajustadas para permitir la posibilidad de formas de vida complejas? ¿Por qué los humanos tienen sentido moral?
¿Qué ocurre cuando morimos? Imagínense. Tremendas declaraciones de este científico. Estas preguntas las aprendió de sus pacientes y él pudo aceptar su fe en un Dios todopoderoso por el hecho de que la ciencia no tiene respuestas para estas preguntas, hermanos. ¿Y sabe quién tiene respuestas para estas preguntas? Dios. Otra vez, Dios nos dice cuál es el sentido de la vida. Dios nos dice por qué estamos aquí. Dios nos dice quién creó el universo y cómo se creó el universo. Dios nos enseña por qué es lo que ocurre cuando nosotros morimos. Dios nos enseña todas esas cosas, la ciencia no, pero Dios sí. Así de que, amados, voy a concluir aquí con 3 versículos, si me permiten citarlos, porque estos versículos nos van a conectar con el siguiente punto, que es acerca de la ciencia fue creada por Dios. Mire, el primer versículo que quiero que usted me ayude o me acompañe a leer es Isaías 40:22. Isaías 40:22 dice: Él está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, teniéndolos como una tienda para morar. Imagínense. Proverbios 8:27 explica claramente la naturaleza física de nuestra tierra. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando él dibujó un círculo sobre la faz del abismo, en Job 26:10, dibujó un horizonte circular sobre la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. La siguiente semana hablaremos más de estas 3 citas. Ojalá y estos testimonios que recopilé de al menos 3 lugares de internet, y que investigué algunas palabras que me parecían incomprensibles para el ciudadano de a pie, ¿verdad? La ciencia tiene palabras muy altas, los especialistas tienen palabras muy altas, entonces a veces hay que buscar en los diccionarios para sacar una conclusión. Yo agradezco su atención en esta ocasión para esta última parte de este punto en cuanto a que la ciencia declara la existencia de Dios. Y primeramente Dios, para la semana que entra continuaremos con este estudio acerca de ¿existe Dios? Si usted, a través de lo último que ha escuchado, ¿verdad?, las últimas lecciones que ha oído, entiende que necesita hacer arreglos con Dios, es un buen momento para arrepentirse, amado hermano, hermana. Si usted es un oyente, ¿verdad?, y no ha venido a Cristo, pues es un buen momento para meditar en el arrepentimiento y el bautismo para perdón de sus pecados. Gracias por su fina atención. Hermano Marco, le dejo lugar. Amén. Muy contundente el estudio hoy día. Y qué importante es este tema, porque estos son los temas que muchas veces los jóvenes que vienen de la universidad no encuentran respuesta, y estos estudios te ayudan mucho a poder ampliar el conocimiento y poder responder a aquellas preguntas que muchas veces los profesores hacen en la universidad, algunos que son ateos y todo eso. Y cuando vemos acá que la mayoría, o por lo menos estos científicos que usted ha nombrado, al principio eran ateos y después cambiaron su punto de vista al poder entender lo que era la ciencia. Y qué importante es poder tenerlo como fresco ahí para poder los jóvenes poder tener esta información que muchas veces no se dan el trabajo de buscar
no se den trabajo de poder investigar. Entonces, es muy bueno, hermano. Gracias por la lección. Espero que pueda compartir esta lección, porque no alcancé a anotar los textos bíblicos. Seguro que sí, hermano. ¿Ya? Para poder también estudiarlo y marcar. Me gusta mucho remarcar porque son textos muy potentes que encontramos en la Biblia, donde vemos que Dios ya lo dijo todo. ¿Te fijas? Y todas las respuestas las encontramos en la Biblia. Dios es que da la respuesta a todas a esas preguntas. Y como Dios, hermano, usa un lenguaje tan sencillo, que es tan sencillo que el científico se lo complica mucho en lo sencillo que es. Así es, hermano. Y es tan importante el poder leer las escrituras y ver cómo Dios da respuesta a todas aquellas preguntas. No sé si tienen algún otro comentario, algún hermano que quiera preguntar algo, que quiera decir algo. Esto hermano lo grabó ahí en el Face, ¿no es cierto? Sí, hermano, yo le paso lo escrito, se lo voy a enviar se lo envío por WhatsApp. Ya, hermano. Y sí está grabado en Facebook. Ya, para poder yo compartirlo ahí Claro. en el Face. Ya, hermano, gracias. No sé bueno, ¿sí? si no hay comentario, yo tengo algo que comentar, pero si hay comentarios, pues adelante. Sí, no sé si hay algún comentario, pregunta, hermana Pilar, ¿no? Hermana Carola, alguien, hermano. No, yo quería dar las gracias por el estudio, está súper bueno. Igual yo las puedo escuchar como a medias porque entro con la chica y eso, pero los que escuché me encantó porque como que nos deja un poco más claro, nos abre más la mente, y porque a veces esas cosas se prestan para confusión y cuando nos hacen preguntas y cosas, la gente inconversa, uno no sabe qué contestar porque no tiene mucho conocimiento respecto a eso. Quizás falta más también averiguar uno por su cuenta, pero se agradece el estudio, muy, muy bueno. Amén. Gracias por el comentario. Amén. Hermana Carola, también recuerde que el hermano lo puede buscar por Face y usted lo puede escuchar nuevamente, ¿ya? Y incluso usted mismo la puede compartir en su Face si tiene, para que aquellos que lo conocen puedan escuchar también esa lección. Y los escritos, sí, los escritos se los voy a enviar al hermano Marcos por si alguien los desea, ¿verdad? Sí, yo lo comparto acá, hermano, al grupo del WhatsApp que tenemos a los hermanos, y ahí ellos lo pueden tener a mano. Igual que la hermana Andrea, también siempre le mando lo que usted envía para compartir a los hermanos para que tengan ellos. Así que se agradece mucho, hermano, su ayuda, y qué buena lección, me encantó también, porque también hace falta información de lo cotidiano, de la ciencia, ya, porque a veces esto nos refresca mucho y me acordaba de Copérnico, de Einstein y todo esto, que uno piensa que son ateos, ya, pero que en el fondo fueron ateos, pero que a la final de su vida ellos aceptaron y reconocieron que existe un Dios. Sí, y comenté yo en la primera clase acerca de Charles Darwin. Estuve estudiando un poco más acerca de él por una influencia del hermano Rangel, que me envió por ahí unas palabras acerca de Charles Darwin, y me intrigué, ¿verdad? De tal manera que leí más de él. Bueno, es un poquito oscuro el asunto en cuanto a su declaración de que Dios existe, que es una situación de que algunos la manejan como para limpiar un poco la imagen de Charles Darwin, pero también hay una confesión ahí en alguno de sus escritos que dice que él creía en Dios hasta los 40 años, que fue cuando escribió acerca algo de las especies, no recuerdo el título del libro, se me olvidó, acerca de las especies. Cuando él empieza a meterse con eso es cuando él empieza a desvariar en cuanto a Dios.
pero algunos dicen que a los 40, todavía antes de los 40 él creía en Dios. No era de la Iglesia de Cristo, vuelvo a repetir, no vamos a encontrar algún hermano en Cristo, o difícilmente encontraremos algún hermano en Cristo en la ciencia, pero al menos eran personas religiosas que sabían que todo fue creado y hecho por un ser supremo, ¿verdad? Así es. Y iba a comentar también acerca de ahorita que me recalcaba usted de personas que eran ateos, ¿verdad? Y que por medio de la investigación cayeron en la convicción de que era una fuerza todopoderosa que hacía estas cosas. Me acordé de una historia que escuché yo hace años acerca del hermano Roy Caldwell. No sé si ustedes tengan los escritos de Roy Caldwell. Es el que escribe la Iglesia del Nuevo Testamento y Andar por Fe. Sí. Ese hermano, alguien comentó, y he estado buscando en internet, no he encontrado más información acerca de eso. Es un hermano abogado, ¿verdad? Y a él le fue encargado encontrar situaciones bíblicas que comprometieran la Biblia, que contradijeran la Biblia. Y resultó de que este hombre, entre más estudió, más se enteró de la verdad y llegó al momento en que se convirtió a Cristo. Una historia muy bonita de cómo cuando se busca con veracidad, no se puede negar la existencia de Dios, o sea, no se puede. Sí, buscan otra cosa, pero que al final los lleva a conocer la verdad. Porque se convencen y se convierten. Así es, porque tienen ¿cómo le dicen? Una ética que defender, hermano, de que todo su estudio sea verdadero, que no haya mentiras. Entonces eso los lleva a entrar en la verdad divina. Sí. Yo tengo varios libros del hermano Caldwell, que es muy bueno. Así es, hermano. Ya. Muchas gracias, hermano Edward. Perdón, hermano Andrés. Pobre hermano Eduardo, se ha de haber caído de la silla. Me recordé de su amigo Edward. Vamos a orar, hermanos. Voy a pedir que mi hermano Luis Machuca pueda despedirnos de este estudio bíblico, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que hemos tenido y agradecer también a nuestro hermano Andrés por la lección que nos presentó. Hermano Luis Machuca. Amén, hermano. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias por darnos esta oportunidad de poder estar meditando en su consejo, en su palabra. Dar gracias a nuestro hermano Andrés, que de tiempo que la estamos escuchando, su palabra, que es su palabra suya, no es la del hermano, sino que está leída por él. Y nos ha hecho bien porque todo lo que estudiamos es verdad. Como todos los hermanos que están haciendo estudios, son muy buenos y nos van ayudando a entender mejor las cosas cada día, porque su palabra es buena, es fácil, pero es difícil. Así que debemos tener atención para poder conservarla, poder llevar a cabo lo que su palabra dice, nos enseña, y poder hacer las cosas que usted nos va enseñando. Le damos gracias por estar esta tarde reunidos con nuestros hermanos de Valdivia y también con nuestro hermano Andrés y nuestro hermano Marco, que siempre ha estado también preocupado de nosotros, que nos da la oportunidad de poder estar reuniéndonos con él cada vez que podemos estar en los días de estudio. Le pedimos que siempre nos ayude, Señor, porque su palabra es vida, es el consejo que usted nos ha dado siempre y es la única esperanza que debemos de tener conociéndole o haberle conocido y poder seguir en ese camino hasta el final de nuestras vidas. Le pedimos que nos despida en paz, que cuide de cada uno de nuestros hermanos, de los hermanos también que hay enfermos, que usted tenga misericordia de ellos en todos los lugares, porque hay muchas congregaciones donde hay hermanos que necesitan de su ayuda por enfermedades, que usted pueda también ayudarles a ellos.
Despídanos en paz, en armonía, siempre recibiendo su consejo y tratando siempre de estar en el camino que usted nos ha marcado, Señor. Gracias, Padre Santo, le damos a través de su amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Andrés. Que Dios le bendiga. Saludos a los hermanos de allá donde usted se reúne, a su familia. Y lo estaremos esperando para el próximo martes, si el Señor así lo permite. Sí, gracias, hermano. Gracias a todos.